Que la paz del Eterno sostenga, guarde y fortalezca a todo Israel y a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, Perec 4, y dice: Te ordeno solemnemente delante de Dios y de Yeshua el Mashiach, que ha sido escogido para juzgar a los vivos y a los muertos, no solo en su revelación, sino también en el tiempo de su reinado, que prediques la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo picazón en los oídos, se buscarán maestros por todos lados que les digan las cosas que ellos mismos andan deseando conocer. Y se apartarán de la escritura el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra propia del predicador, cumple tu misión, porque ya mi alma está lista para ser derramada como libación, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Adonai, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, pues recomendaciones casi de su vida, como pueden escuchar. Una de las cosas importantísimas es cuando un hombre sabe, conoce que sus días ya están llegando a su fin. Y en el caso de Rab Saúl, él, tal vez por alguna revelación, el Eterno le habría manifestado que los tiempos ya estaban a punto de culminar en él. Y ciertamente, como fue en el caso de Abraham, en el caso de incluso de su hermano Aarón, ellos, como veíamos, murieron en su momento y murieron por el beso de Dios. Y el Eterno se reveló a ellos y les dijo que era el tiempo de su partida. Y ciertamente creo yo que a través de los días el Eterno muchas veces se ha manifestado y se manifiesta en la vida de sus siervos para que estos de alguna manera alisten su partida de este mundo. Y en este caso, en el caso de Rab Saúl, era un hombre de mucha integridad en respecto de fortalecerse muchísimo en la relación que tenía con el Eterno, y consecuentemente esto lo llevaba incluso a tener muchísimas revelaciones. Fue un hombre que se le fue dado, se le fue regalado de parte del cielo muchísimas revelaciones, muchísima sabiduría para poder comprender lo que se decía de nuestro Santo Maestro, de la redención, del fin de los días. Todo eso de alguna manera llegó a él por revelación, y consecuentemente, como lo hacían los profetas, aunque no se anuncia, no se dice en ninguna parte que Rab Saúl era un profeta, de alguna manera podemos entender que lo fue, y fue un hombre extraordinario, lleno de mucha sabiduría. Y en este caso, precisamente dispone su corazón a dar una exhortación muy importante a Timoteo, y le recomienda acerca de que él se ponga atento a todas aquellas cosas que el Eterno ordenó, y también por medio de Mashiach, dice, para que él en su momento juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces eso es muy importante. Dice, para juzgar a los vivos y a los muertos, no solo en su revelación, sino también en el tiempo de su reinado. Es interesante porque va a haber dos periodos de juicio
tanto antes de, o más bien en el tiempo de su revelación, como en el tiempo de su reinado. Que prediques la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende en toda paciencia y doctrina. Esto nos habla precisamente del hecho de la instrucción, de la enseñanza, recuerden que redarguir es traer a la razón a la gente, a los discípulos, al pueblo, exhorta, animar, para que el pueblo pueda caminar y experimentar la relación con nuestro Padre que está en los cielos. Reprende en toda paciencia y doctrina. Esto quiere decir que se debería mantener la doctrina correcta dentro de las enseñanzas que recibía Timoteo, y que consecuentemente no debería permitir que se torciera la doctrina, la enseñanza. Y eso es muy importante, porque te voy a decir que se han hecho tantas aberraciones, se han hecho tantas, entre comillas, grupos que luego ya son, yo digo, es puro cuestión hechiza, porque tratan al judaísmo como algo de moda, algo que se le puede poner, que se le puede quitar, algo que se puede vivir como mejor se parezca, como mejor les guste, y eso no es posible, porque la enseñanza, la instrucción es lo que tiene que dar la definición en la vida del pueblo, y en este caso no solamente del pueblo de Israel ya como linaje de Abraham, pero también y muy especialmente para todos aquellos que son injertados en el olivo natural y vienen a ser parte de la familia de Dios. Ellos también tendrán que asumir las enseñanzas, las instrucciones para definir el carácter de pueblo de Dios. Y esto es a veces muy difícil, porque como cuando se casa uno, tanto la mujer trae su subcultura como el hombre trae su subcultura al matrimonio. Y entonces dos culturas se tratan de unir, y esto a veces es fácil, pero a veces no es tan fácil, y causa incluso muchos problemas para poder ajustarse el uno con el otro, porque tiene su forma, uno tiene su manera de comer, su comida preferida, otro de otra manera, de otra forma, los tiempos hasta para dormir, los tiempos y las diversiones, o a veces las labores, los tiempos del trabajo, todo aquello son una revolución. Los intereses, la mujer tiene un interés, el varón tiene otros intereses, y todo esto crea un sinfín, un mundo, como decía yo, tanto en el hombre como en la mujer, son una subcultura que adquirió también en su casa, y que hoy dentro de el espacio y el tiempo que le tocó vivir y que se casa, ahora lo trae a su matrimonio, a la unión, con el pacto que tiene con su marido o con su esposa, y consecuentemente esto trae un conflicto a veces, porque para esto debe haber ciertas condiciones, y no estoy hablando de matrimonio, pero vale la pena decir que se tienen que tener ciertas condiciones. Por un lado, la paciencia, no ser orgulloso ni soberbio, el ser empático en todas las cosas, y dar apertura a nuestra pareja a poder expresarse, a poder tener un espacio para que él también
se sienta a gusto y estos dos mundos se puedan empezar a unir en costumbres, en ideas, en pensamientos, en forma de vivir prácticamente en todas las áreas, y que consecuentemente esto no cause descalabros, que al final del día siempre los va a haber, porque tanto el hombre como la mujer tendrá que quitar muchas cosas de su vida para dar lugar a su pareja. Y entonces este es un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros llegamos con el Eterno. Cuando nosotros llegamos con el Eterno, nos recibe con todo el bagaje de nuestras ideas y pensamientos que nos enseñó las religiones, que nos enseñaron la vida. Traemos una filosofía, una forma de pensar. Hay quien tiene primero su trabajo y no le importa nada más que su trabajo. Hay quien es flojo, hay quien atiende muy bien a su marido, hay quien no lo atiende, hay quien busca dar una condición correcta a las cosas que la persona hace, es decir, se aplica, es puntual en las cosas que hace porque le gusta que las cosas salgan bien. Hay quien no lo es, que como decimos coloquialmente acá en México, lo hacemos a la troche y moche, y eso crea muchos conflictos, porque si tú tienes, por decirlo así, una mujer ordenada y el hombre es desordenado, bueno, pues ahí hay problemas. Pero en el caso del Eterno, el Eterno nos recibe con toda el bagaje que traemos de ideas, de pensamiento, religiosismo, humanismo y todas las filosofías en nuestra mente, en nuestro corazón, y vivas, y entonces el Eterno nos empieza a pasar por la rectificadora para poder quitar, y esto, ¿cómo lo hace? Pues a través de la enseñanza, de la instrucción, como le dice Rab Shaul, no claudiques, lo que has aprendido mantente firme, y esto es bien importante porque al final del día, lo que nos hace un pueblo Kadosh, un pueblo apartado, santo, es precisamente lo que nos caracteriza en la forma de nuestra instrucción, nuestra enseñanza, la forma, en otras palabras, coloquialmente hablando, lo que nosotros somos, que adquirimos por la educación en nuestra casa, será lo que también seremos en la vida. Así también el Eterno procura depurar nuestras vidas para que seamos parte de su familia, pero no cualquier familia, sino una familia justa, buena, santa, una familia que busca el honor del cielo, una familia que no es egoísta, una familia que da todo de sí y que mira por todos los demás. Esto precisamente es lo que dice Rab Shaul, con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia, porque tenemos que tener paciencia en nuestro caminar, en nuestro vivir. Dios tiene demasiada paciencia con nosotros para ayudarnos a cambiar, y a veces tenemos y se dan procesos largos, muy largos en nuestra vida para hacer los cambios sustanciales, y esto es algo de lo cual luchamos, pero te voy a decir que es importante que nosotros nos aboquemos a hacer los cambios. Si no hay cambios en nuestra vida, entonces de nada sirve lo que estamos escuchando y aprendiendo, porque la Torah es para vivirla. La palabra Shema, oye, y oye Israel, nuestro Dios es uno y único. La palabra Shema no solamente tiene la idea de oír, sino también tiene una perspectiva muy importante que tiene que ver con el hacer. O sea, oye para hacer, oye para ejecutar, oye para realizar. Esa es la idea. O sea, oye Israel y haz. Oye Israel y ejecuta. Oye Israel y vive. Esa es
la realidad. Y por eso Rab Shaul le dice a Timoteo que no se olvide de la doctrina, porque no solamente él la tendría que asimilar, pero también tendría que compartirla con todos aquellos que se acercarían y se acercaban y que estaban en las comunidades que necesitaban ser rectificados sus vidas para vivir una vida correcta, justa, buena y santa. No todos eran judíos. Ahora se estaba dando el fenómeno de que había muchísimos gentiles ya en las sinagogas y por lo tanto venían con un bagaje de idolatría, de paganismo muy fuerte, que tenían que ser depurados en todo esto, y para eso se necesitaban maestros que estuvieran muy firmes en lo que habrían de enseñar. Bien, pues hasta aquí, que el Eterno los tenga con mucho bien y recuerda que hay que cambiar. Shalom.